Ahí estamos. Somos poquitos. Hola, Jonah. Hola, Agos, perdón. Agos. ¿Cómo andan? Buena, profe. Bien, todo bien. Esta es la penúltima clase, ¿sí? Teórica. Ya, la semana que viene, ahora vamos a ver análisis de resultados y vamos a hacer un ejercicio de registro denso para que vean más o menos cómo es. Y la clase que viene, conclusiones y ya terminamos. La otra semana estaría el parcial 2 que ahí también tendrían que entregar el TIF y ya las otras semanas son para defender los TIF. ¿Bien? Esta semana hay una actividad que es para portfolio, así que no tienen que... Pero sí, las dos clases anteriores, que son parte del parcial 2 son notas para, o sea, esas dos actividades tengan en cuenta para completarlas. Son parte, o sea, sí hay que hacer, son cuestionarios. Bien, no sé si las han visto, ¿tienen alguna duda de eso? Hola, Jonah, ¿tienen alguna duda de esas actividades o de algo? ¿No? Profe, la consulta, ahí justo la estaba mirando a las clases. En la 10 que tiene el cuestionario, también dice que hay una actividad, ¿puede ser? O es lo mismo? No, no, es Porque ese mismo. En la 10 y porque en lo la 11. completé. En la 12 tienen para portfolio. No, no, en la 10 yo hice la actividad de las preguntas, pero Ujú. también tengo para realizar la actividad que creo que es lo mismo. ¿Qué pongo? ¿Actividad realizada? Porque tiene como dos entregas. No, Ay, mira. está el control de lectura y después dice investigación mixta y la investigación en acción. Claro, pero Como que es un control de lectura de eso, por lo que recuerdo. claro, o sea, hay dos cosas por hacer, pero creo que es la misma. Entonces, la pregunta es si en la actividad hice la actividad que no tiene, que es aparte del cuestionario. Ay, ve, a ver. En la 10, Es ¿no? como que hay dos, en la 10, profe, sí, es como que hay Sí, dos dos espacios de actividades. entrega. Exacto, exactamente. Actividad, contenido, actividad, evaluación. A ver. O capaz que me equivoco soy yo, Es profe, y mis exactamente compañeros el son. mismo. La única diferencia, no, es lo que yo había visto. Uno te linkea al otro, nada más. Pero a ver, a ver que tiene espacio, a ver si es de entrega. Ah, sí, ponele hecho. Claro, hay un error, no debería ser actividad, debería ser texto, en lugar de actividad, donde están las consignas, digamos, ¿no? Debería, la herramienta debería ser texto y no debería ser, esperen que voy a agarrar algo. No debería ser actividad. Hay un error del sistema. Pongan realizado y listo. Así no les queda como falso. Voy a enchufar la compu porque se me va a morir. Sí, siempre que vean esos espacios así que se repiten, pónganle realizado por las dudas para que, y ya está. Pero es la misma actividad. Ahí está. Ya, profe. Bien.
¿Cómo andan? Hola, Lean, Gaspar, Mica, Alan, creo que no te saludé. ¿Cómo están, chicos? Que les decía recién a sus compañeros que esta es la penúltima clase teórica. Vamos a ver análisis de datos hoy, vamos a hacer un ejercicio de registro denso y la clase que viene trabajamos sobre conclusión y ya estaríamos. La clase siguiente sería parcial 2 y estaría ahí la entrega del TIF. Y, y nada, ya está. Y ya la otra semana es para defensa y la última es para recuperatorios. ¿Bien? Y terminamos. O sea que esta es la penúltima clase teórica. Bien, ¿pudieron avanzar con sus trabajos? ¿Vieron a nivel temático en esta clase tenemos lo que es las investigaciones cualitativas en educación física en la Argentina? Bien, esto es para más o menos para que ustedes estén al tanto. No sé si la pudieron leer, pero más o menos cuáles son los temas, digamos que actuales de investigación con respecto a la educación física y el mundo, ¿no? Cuando hablamos de educación física hablamos de todo el mundo y tienen que ver más con esto, con la inclusión, que son temas por ahí que salen muy seguido ustedes, el tema de la inclusión, o sea, con la discapacidad, el tema de género, sí, y por ahí el tema de también todo lo que hace a las habilidades y las competencias pedagógicas, ¿no? ¿Vieron? O sea, porque van mutando, van cambiando. Todavía no cambian del todo, pero la teoría de la educación física va para un lado y la realidad todavía viene lenta, ¿no? Viene atrás. Entonces se investiga mucho eso. ¿Por qué? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no cambiamos si la teoría hace rato dice que se enseña de otra forma? ¿Por qué seguimos enseñando de la misma forma, cierto? Entonces se investiga eso porque, pero bueno, esas son las líneas más o menos de investigación. Eh, Eso es importante también para que ustedes puedan, digamos, sus TIF, puedan contemplar esa mirada, ¿no? Cuáles son las necesidades actuales de la educación física a nivel mundial, no solo acá en la Argentina, acá en la Argentina también, pero a nivel mundial eso también, ¿sí? El género y la inclusión, o sea, hablar de diversidad de todo tipo, sexogenéricas, de capacidades, de todo lo que es las diversas capacidades, las neurodivergencias, bueno, son todos los temas actuales que la verdad que yo creo que se investiga mucho en educación física porque no tenemos herramientas para abordar todas esas temáticas, no las tenemos. No tenemos todavía las respuestas, les diría. Entonces, como por eso se investiga mucho también. Bien, pudieron avanzar con sus TIF, armaron la parte metodológica, o sea, pudieron avanzar con la entrevista, pudieron aplicar alguna entrevista en esta semana. ¿Qué pasó? ¿Algo? ¿Tienen algo? No, profe, nosotros terminamos de armar las preguntas y esta semana ya arrancamos y tenemos un soldado menos porque Tami ya fue mamá, así que vamos a ver cómo salimos al campo, porque bueno, son todos de acá gallegos y bueno, vemos. Pero ahí vamos, vamos bien. Bueno, ¿los otros grupos cómo van? ¿Pudieron realizar alguna entrevista? Yo pude realizar un par de entrevistas, profe. Bien, buenísimo. Fabri, ¿los Con... tenés desgrabados así? Sí, sí, las tengo en el celular. Bien, pero para en el celular, ¿con qué formato? ¿Con qué? No, con audio, con audio. Ah, Pues entonces no los no, al desgrabaste. micrófono. No, no, no puedo grabar o sea, digamos, en el ámbito laboral no puedo grabar, o sea, solamente por audio. No, no, Es como no. un ida y vuelta. No, no, está bien, pero necesitas tenerlo desgrabado en un papel, digamos. Ah, no, Sí, igual, o tiene que estar sea, desgrabado para poder analizarlo. sí, sí, está bien. Pero bueno, o sea, tengo acá los audios, no los tengo Pero no así lo tenés plasmados desgrabado. Ok. ¿El claro, resto? no lo tengo plasmado. ¿No? Bueno. Vamos a hacer una cosa. Les voy a mostrar más o menos qué herramientas se utilizan para analizar los datos. Y por mientras, vamos a hacer un ejercicio a la par. Vamos a hacer un ejercicio individual de registro denso. ¿Se acuerdan lo que era el registro denso como instrumento? ¿Qué tipo de instrumento es?
Estructurado, semiestructurado, abierto. ¿Se acuerdan? No, profe, no me acuerdo. ¿A qué les suena? Registro denso, no se acuerdan de nada de qué es o no se acuerdan las clasificaciones. ¿A qué les suena registro denso? O registro o diario de campo o no sé, bitácora. ¿Qué es? Una investigación cualitativa cuando registras todo lo que lo que ocurre ahí en tu situación, Bien. llevando todo un registro de todas las anotaciones, todo detalladamente lo que va pasando. Bien, genial. Bueno, vamos a hacer ese ejercicio exactamente así como dijo Gaspar. Se trata de un registro denso, es un instrumento, como dijo Gaspar, de un enfoque cualitativo donde se registra todo, absolutamente todo lo que se observa. Y a la vez también se va haciendo como, se va tratando de hacer como una interpretación de eso que se observa, ¿bien? Por un lado. Y después por el otro, con respecto a lo que yo les pregunté, si era un instrumento estructurado, semi o abierto, es un instrumento abierto. Por ejemplo, ¿cómo sería una entrevista abierta, pensando en esa misma lógica? ¿Cómo sería una entrevista abierta? ¿Cuántas preguntas creen que tendría? ¿Qué características puede llegar a tener? ¿Cómo sería una entrevista abierta? Piensen. Entrevista abierta, ¿no? El relato puede ser que sean en primera persona y sea flexible. Eso es un relato. Una cosa es la entrevista. ¿A qué relato? Sin una guía. Tiene guía, o sea, una entrevista que, como, imagínense, pónganse que me vienen a entrevistar a mí. ¿Y qué me dicen? ¿Cómo empezaría la entrevista o qué? Entrevista abierta sería una conversación entre uno y el entrevistado Sí. y tenés algunas preguntas así que son o disparadoras del resto de las preguntas que pueden surgir de acuerdo a cómo sea la conversación. Bien, pero como yo me preparo una entrevista, digamos, viste, como los otros modelos, si estructurado, semiestructurado. A ver, por ejemplo, ya tienen armadas las entrevistas, ¿no? Los que van a hacer entrevistas, ¿cuántas preguntas tienen más o menos? Nosotros ¿Cuántas tenemos preguntas? ¿Cuántas? 13 13. Ok, ¿qué es? ¿Estructurado o semiestructurada la que hicieron ustedes? semiestructura. Semi, bien. Bueno, ¿cuántas preguntas? A ver, sigue siendo una entrevista, o sea, la entrevista se caracteriza por tener preguntas, ¿cierto? Entonces, cuando es abierta, ¿cuántas preguntas se creen que podremos tener como ya planificadas, preestablecidas? Porque tiene que ver con lo que vos decías recién, Gaspar. Pero yo tengo que ir más o menos, tengo que ir con algo, ¿no? No es que no tiene que haber una estructura, ¿no? Es que voy a preguntarle qué es de su vida, ¿no? No es tan amplio, digamos. ¿Qué le puedo preguntar? ¿O cuántas preguntas puedo llegar a tener? Y capaz no ser tan específico, ser un poco más, no, ¿Cuántas o sea, preguntas? no sé si, La pregunta es mm, concreta. ¿Cuántas preguntas haría? Suponen. Tres hicieron para la semi. 13. La semi es un paso ahí, al ladito de la abierta. 5 preguntas, 5 o 6 preguntas. ¿Sí? Una. ¿Bien? Una. Es una pregunta disparadora que yo tengo en base en respuesta a la personalización y el objetivo de investigación.
Ahora, a partir de esa pregunta disparadora que se le hace, después se hacen preguntas, pero a partir de lo que nos van diciendo, ¿cierto? O sea, por dónde, quién lleva acá la batuta o el camino, en realidad el entrevistado, ¿sí? Y nosotros vamos preguntando sobre eso. Pero en sí es una pregunta disparadora, porque es súper amplia. Es más o menos para desatar este registro denso, que en realidad es a través de una entrevista. El registro denso es la observación directa. La entrevista es una observación indirecta, ¿sí? Pero la lógica de trabajo es la misma, ¿bien? Bueno, ¿cómo vamos a hacer entonces el ejercicio? Vamos a hacer el ejercicio de ahora, de lo que, o sea, les di la consigna de esta actividad y desde que comenzamos esta actividad hasta el final de la clase, ustedes van a estar registrando densamente. Obviamente que es difícil también, ¿por qué? Porque en este momento ustedes también son investigadores en esta, digamos, al realizar un registro denso, van a ser investigadores, pero a la vez van a ser investigadores participantes, porque ustedes van a estar investigando, investigando no, observando la situación que se va a dar acá en este momento, en esta situación educativa, pero ustedes son parte de esa situación educativa, ¿bien? Entonces, les voy a dar una estructura más o menos para que se guíen, pero tampoco hay estructuras definitivas, pero para darles alguna estructura más de base, sí, para que sea más sencillo. Van a tomar una hoja, tomen una hoja porque no van a, o sea, si con los dispositivos se les va a complicar más con estar en clases. Entonces, una hoja, papel, busquen y una lapicera, lápiz, lo que sea, bien, y ponen siempre los datos. ¿Qué datos tiene que tener al inicio cualquier instrumento de recolección de datos? ¿Con qué datos todos los instrumentos tienen que comenzar? ¿Qué se les ocurre? Piensen. ¿Qué datos serán importantes para mis registros? En dónde estoy o en dónde voy a realizarlo? ¿En dónde, o de Claro, dónde ¿qué voy vas a a tomar esos observar? registros? ¿Cuál sería la respuesta, Jonah? Y la clase de metodología, Bien, bueno, entonces por eso, de la profe bien. que nos va a probar a todos. Esa. La clase de metodología de la investigación en educación física, bla, bla, bla. ¿Qué más? Muy bien. ¿Qué otro dato? Claro, ¿qué situación vamos a observar, ¿no? La clase. Bien. O sea, de esa materia. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros datos podrían ser importantes? Y esto para que lo tengan en cuenta para las entrevistas, para todo, ¿eh? ¿Qué más? Comportamiento. No, no, pero hay datos base que es para todos que no tienen que ver con un objeto de estudio en sí, sino como parte del método del instrumento, ¿bien? La parte técnica del instrumento. ¿Qué otros datos piensan que son importantes? La fecha, época, algo, Bien, la la fecha. fecha, muy bien, la Porque acá estoy fecha, viendo la hoja, profe. la fecha, Acá muy en la hoja bien. dice Por hoja y eso, fecha, así que ahí vamos. claro, por algo las hojas vienen en los cuadernos dice fecha, o sea, la fecha es un dato, chico, la ubicación Profe, si temporoespacial sabía es esto, base, ya tenía. claro, Ya está, pero profe. fíjese que está costando que salga, ¿eh? Bien, la ubicación Dice fecha. tiempo-espacio. Bien, ¿qué más? ¿Qué otros datos duros pueden ser importantes? ¿Qué otros datos duros? Piensen, piensen. Estoy a ver, buscando una El, cosa. Sí, Los datos del investigador tienen que ir ahí. no, el investigador acá no es importante. ¿Qué otros el datos? sexo, profe, de los que están, algo de eso, no. Eso a criterio de ustedes podrían incorporarlo después. Voy a hacer una corrección, Jonah, es género, no sexo, sí, desde lo conceptual. Y el sexo tiene que ver más con la sexualidad. Hoy en día como es un concepto social, por eso va mutando. Ya no se habla de sexo. Esos datos en la observación para ustedes, si son relevantes, los van a tomar. Pero esto estoy hablando de datos más duros
de registro. Tenemos la fecha, tienen la clase que van a observar, ¿qué más? ¿La hora será importante? Pregunto. Sí, sí, es importante ahora, porque a ver cómo estamos nosotros en este horario de todo La el hora es día y todo. importante. El día, la fecha, la hora. ¿Qué vamos a observar? Bien. ¿Qué otro dato? También duro. Pensando, ¿saben distinguir, no? Los datos duros y los blandos. Lo que se les llama datos duros y datos blandos. Los datos duros referencian a las cuestiones más técnicas, ¿sí? Lo que es más cuantificable también. Esos son los datos duros. Bien. Pregunto, ¿la cantidad de personas acá en esta situación es importante como dato o no? ¿Será lo mismo una clase de 50 alumnos como hay, ¿no? En pedagogía primero tengo más y más que esta que somos menos? ¿Será lo mismo? No. Bien, entonces esos datos para que los tengan en cuenta. Ahí el género, bueno, fíjense ustedes si quieren registrarlo bien. Las edades también, por ahí no hace falta acá en esto, pero estoy poniendo ejemplo, cuáles son datos duros de las muestras, ¿no? De la muestra, bueno, las edades, la muestra acá seríamos nosotros, ustedes y yo, la muestra. Entonces, por ejemplo, ¿qué datos por ahí? La edad, el rol, el género, no sé, no sé, un montón, pero de esa índole, ¿no? Depende del objeto de estudio. Acá el objeto de estudio, también, anótenlo, el objeto de estudio, el objetivo en realidad, vamos a poner el objetivo. El objeto de estudio es el acto educativo, ¿bien? La situación educativa en las clases en el profesor de educación física. Entonces, el objetivo va a ser describir. Ese es esperen, el objetivo de la investigación. Si quieren escribir el objetivo de investigación y después el objetivo del instrumento. Describir la relación entre la metodología de la investigación y el profesorado en educación física. Bien, describir la relación entre la metodología de la investigación, obviamente esto como materia, ¿no? Y el profesorado de educación física. Bien, entonces, ese es el objetivo de investigación. Estoy inventando, ¿bien? Ahora, el objetivo de la aplicación de este instrumento va a ser observar cómo se relacionan los, eh, los contenidos de la materia, ¿no? De metodología de la investigación. No escriban todo eso, escriban a cortito, ¿no? Pero es para que ustedes lo entiendan. Observar cómo se relacionan los contenidos de la metodología de la investigación y el profesorado, en el profesorado de educación física. ¿Bien? Bien. Ahí el objeto de estudio, ¿cuál es? ¿Cuál deducen que es? ¿Cuál sería el objeto de estudio de ese problema de investigación? La, la materia, la metodología en la educación física. Bien, claro. La metodología, la materia en sí, los contenidos disciplinares de lo que es la investigación junto con el profesorado. Bien, establecer esa relación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, supóngase decir, bueno, como uno de los instrumentos es la observación directa de las clases de educación física, supóngase, no del profesorado, o sea, de las clases de metodología de la investigación en educación física, ¿no? Entonces, como que vayan a ver todas las clases con los distintos profesores. Y que van a observar es esto, cómo se establecen, cómo se relacionan estos dos componentes, ¿no? La formación del profesorado con la metodología de la investigación. Entonces va a ser supuestamente a través de un registro denso donde ustedes tienen que tener siempre el foco de lo que, cuál es el objetivo, qué es lo que están buscando indagar. Pero en los registros densos, por eso estamos haciendo el ejercicio, para que ustedes vean que en las entrevistas también va a haber mucho material por ahí
que uno siente tal vez en el momento que no es tan importante para el objetivo de la investigación, ¿sí? O para el objeto de estudio que queremos seguir. Pero sí, como método de estos instrumentos, hay que registrar todo, porque después uno se sienta a analizar. Digo, uno no puede tomar en el momento decisiones de si esto es importante, esto no, esto lo dejo de lado, esto sí, esto no, ¿se entiende? ¿Por qué? Repito, porque en el momento tal vez pensamos que hay algo que no es importante y lo dejamos pasar, y después, ¿no? Cuando se ponen todos los componentes en la mesa para analizar, vemos que sí es importante, ¿se entiende? Por eso se les llama registro denso, porque cosas que por ahí nos puede ser como irrelevantes, no lo son, ¿se entiende? Y por prejuicios, subjetividades, la dejamos de lado, lo dejamos pasar. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es el ejercicio que ustedes van a hacer acá? No importa, esto es el objetivo, los objetivos se los puse para darle un marco a ustedes, pero en realidad no me importa. Lo que más me importa, porque no lo vamos a analizar después, pero lo que más me importa es el ejercicio que van a hacer de registro denso a modo práctico, ¿bien? Porque después los vamos a mirar y los vamos a revisar. ¿Bien? ¿Se entendió? Más o menos. Les voy a dar una estructura base, pero no hay estructura fija ni nada. Y esto a mí nadie me lo enseñó, uno lo va aprendiendo cuando va haciendo, ¿bien? Pero pueden armar, calculo que nunca deben haber hecho algo así como un registro denso, entonces me imagino, porque no nos hacen hacer en nada estas cosas. Pueden hacer como la hoja partida en dos, pero no de igual forma, no es 50 y 50 en tamaño, sino en, digamos, más grande, como un 70%, supónganse, del ancho de la hoja y el resto no, para otra columna. Vamos a usar la parte más grande para lo que es los datos duros, el registro duro. Por ejemplo, la profesora golpeó la mesa, levantó la mano y dijo tal cosa. Bien, supónganse. Y al lado, en esa columna más chiquita, yo puedo hacer una interpretación de eso. No siempre hago interpretación, pero me parece que la profesora está molesta o quiere, no sé, poner, bajar línea a algo, no, ¿me entienden? O sea, como la subjetividad, digamos, de lo que yo leo de eso, lo pongo ahí, separado, ¿se entiende? Una cosa es el dato duro, la profesora hizo así, Gaspar, un estudiante, pueden poner nombre, total, como es un registro propio, después eso cuando se sacan los resultados no se ponen los nombres, pero bueno, en el momento pueden decir, bueno, y Gaspar apagó la cámara y puede ser una interpretación, se molestó por el comentario, no sé, ¿se entiende? Pero los datos duros son los que están sin apreciación de lo que uno, o sin la lectura, sino simplemente lo que se ve. ¿Bien? Ahora, en los datos duros no va solo lo que se dice, sino lo que se hace también. O sea, el lenguaje corporal, lenguaje gestual, no, todo. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos? ¿Sí? Bien, tienen que hacer registro, no solo de lo que yo hablo, sino también de lo que ustedes hablan y los compañeros también hablan. Bien, por eso es difícil también porque es una observación participante. La María, Hola, profe, tuve acabas de un entrar, par ¿no? de... Sí, recién entré, se Bien, lo iba a avisar. entonces le vamos a pedir a uno de tus compañeros que te explique Sí, qué vamos a hacer, porque si no, sí, perdón, se me hizo la hora dale, y no así yo. llegué. ¿Quién se anima? A ver, así también me sirve a ver si se entendió, porque es bastante complicado. Jonah está silenciado. No, ya iba a empezar a anotar, olvídese. Bueno, si quiere, intento explicarlo. Eh, bueno, lo que tenemos que hacer, María, hola, es un registro de la actividad que lo que lo que vamos a hacer es, por un lado, ir anotando lo que cada uno puede ir mencionando en una hoja, lo que cada uno de los que estamos acá, y hay que separarlo en dos columnas. En una vamos a describir la manera en que nos expresamos o lo que decimos, y en la otra columna una interpretación de lo que a vos te parece. Por ejemplo, si yo en este caso estoy dando o te estoy explicando, los chicos ya deberían estar anotando
la manera en cómo yo me estoy expresando y después si estoy nervioso, si haciendo otro tipo de cosas que ellos interpreten de lo que está pasando. Ejemplo, cuando a vos te toca hablar o le toca hablar a alguno de los compañeros, la idea es que vos puedas ir anotando justamente estas maneras de cómo vamos a hacer la actividad. ¿Está María o no? Sí, sí, entendí. ¿Y lo que tenemos que dar es lo que venimos haciendo hasta ahora? ¿O hay otra cosa aparte? ¿Yo no? ¿U otra persona? Chicos, explíquenle a María, contéstenle, pobrecita. No se peleen por explicarme, ¿eh? Claro, ¿viste qué? Mar, es una actividad de esta última clase. Estamos viendo dentro de la investigación cualitativa las anotaciones de campo. Dentro de las anotaciones de campo vamos a hacer un ejercicio en clase en el cual vos vas a tener que ir anotando lo que vos veas en esta clase. Por ejemplo, no sé, la profe está explicando un nuevo tema y hace gestos con las manos al explicar. Entonces vos haces un cuadro como lo explicó Jonah, tipo comparativo, pero lo dividís en dos, uno con los datos duros, que es lo que vos vas a ver o lo que vas a escuchar, todo lo que se dice gestualmente o lo que estás viendo. Y los datos blandos sería lo que quedaría interpretación tuya o lo que vos podrías interpretar con lo que dice la profesora. Algo así. Perfecto, perfecto. Ahí entendí. Gracias, chicos. Bien. Bueno, vuelvo a preguntar, a ver si María tal vez tiene. María, les había preguntado a los chicos si tenían algo de entrevistas así transcriptas. ¿Tenés? ¿Hicieron alguna entrevista? Tenemos un par de, o sea, todavía no las hicimos a nadie, pero tenemos una semiestructurada ahí que hicimos ¿Tienen con alguna Alan y entrevista? ¿No lo Mika. han aplicado? No, todavía no. Bien, entonces nadie tiene entrevista desgrabada, nadie. Ok, bien. Les cuento un poquito, en realidad, cómo son los instrumentos que hemos utilizado hasta ahora. En realidad, ¿se acuerdan qué instrumentos de análisis de datos teníamos desde un enfoque cuantitativo? ¿Se acuerdan? ¿Que algo habíamos visto? ¿Qué instrumentos de análisis de datos? ¿Cómo se analizaban los datos en un enfoque cuantitativo? ¿Qué se acuerdan de eso? Por encuesta, No, eso es ah, cómo se recolecta, cómo se por analiza. probabilidad, Ese es el método de análisis. O sea, la probabilidad es un elemento de la estadística, que la estadística es por excelencia el método de análisis, pero no es el instrumento para analizar, sino es el método, ¿no? La estadística es uno de los métodos. Hay otros también, no es el único. ¿Qué instrumento? O sea, ¿con qué se analiza? No con qué método, sino qué instrumento. Y ya les voy a decir cómo es el método. ¿Qué instrumentos teníamos para analizar datos cuantitativos? ¿Qué se acuerdan? ¿O no se acuerdan de nada? Son los software, los programas que Ajá, traen los ¿cuáles? datos, Bien, Gaspar, ¿cuáles te acordás? Sí. el Excel, se me ocurre, ¿Cuál? Perdón. el Excel, por ejemplo. Excel, muy bien, Gaspar. El Excel, obviamente, nuestro gran viejo amigo Excel es de los más viejos que hay, sí. Excel es de los más antiguos, se siguen usando, obviamente. Tiene un montón de funciones Excel, ha evolucionado un montón también. Sí, es más, y los otros software también se basan en Excel, pero son más pro, ¿no? ¿Como cuál? ¿Cuáles se acuerdan? Y yo me acuerdo que vimos el Python, pero Bien, hasta ahí me Python, muy acuerdo, ¿no? bien. Bien. Python también tiene para análisis cualitativo, pero igual, eh, digamos,
Ya vamos a ver ahora con IA es mucho más pro, digamos, ¿no? Porque sigue siendo, o sea, quali, pero medio, viste, desde una mirada muy cuantitativa, muy estructurada, ¿no? Bien, Python vimos. ¿No se acuerdan que vimos? ¿Se acuerdan o no? Obviamente no vimos cómo hacerlo, les mostré un poco nada más. Son otras materias, no sé si sabían, dentro de la metodología de la investigación son materias aparte porque son un mundo, ¿bien? Esto es para que tengan una aproximación nada más. ¿Se acuerdan de SPS? ¿No? Todas esas son gratuitas. Hasta Python, chicos, son gratuitas. Es importante que las indaguen, hay cursos, hay cursos aparte de cada una de esas herramientas, ¿bien? Por excelencia, las más utilizadas son esas, o sea, el Excel y SPS, ¿bien? Que es un Excel, pero más, es una app digamos, que hace combinaciones, no sé si se acuerdan del cuantitativo, de la chi cuadrada, de Pearson, no sé si se acuerdan ¿se acuerdan las medidas de tendencia central y de dispersión? ¿Se acuerdan o no? Estadística, me miran como, ¿y qué tal? Bueno, no se preocupen. Tendrían que tener estadística. Eh, por lo general, los profesorados, no solo los profesorados, todas las carreras universitarias tienen estadística porque es una materia súper importante. Decanta de la matemática y es una de las disciplinas más importantes no solo para investigar, para todo. Usamos la estadística para todo. Bueno, bien. Así como el cuantitativo tiene todas esas herramientas para analizar datos, el cualitativo también. Igual el cualitativo tradicionalmente ha sido más artesanal. Y tradicionalmente no lo digo hace mucho más atrás. Literal, que hasta que no apareció, digamos, la IA, literal que ha sido mucho más tradicional toda la parte de análisis. Avísenme que tengo mala señal, me parece que tengo un poquito línea de señal, avísenme si se me congela. Pero bueno, ¿qué existía? Habían herramientas, digo, hay herramientas, en realidad no es que han muerto, pero creo que con la IA va a desterrar esto. ¿Qué se hacía? Miren. Se agarraba, esto que les digo, se grababa la entrevista, se desgrababa, ¿no? Todo escrito. ¿Qué se hacía? Literal, o sea, ¿no? En el escrito así, en el papel, lo que ustedes están haciendo en el papel, se marcaba, supónganse que yo agarro fibrones, resaltadores de distintos colores y empiezo, ¿no? A identificar, uy, esta idea, esto es importante, estas palabras son importantes, ¿no? Y se marcan al costado. Ah, y acá también, ¿no? Y así, una por una, imagínense el laburo que es, o sea, igual que después toda la documentación, analizar documentación, bueno, todo eso, literal, así artesanal. Imagínense que, obviamente, que en este tipo de análisis y el cuantitativo, que era simplemente sacar fórmulas, obviamente hay que saber manejar la estadística y todo, pero es sacar fórmulas, que es mucho más rápido, digamos, se obtienen el análisis de resultados que de una mirada cualitativa. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Qué pasa en realidad? Todos los enfoques cualitativos tardan muchísimo más tiempo en procesarse los datos. Tarda mucho más tiempo en recolectarse, ¿no? Porque yo puedo enviar, ¿cuántas encuestas puedo enviar en un minuto o no? Un montón, a muchísima gente, ¿cierto? Ahí el tema es que me las contesten, pero bueno, pero digo, las envío, no estoy, ¿cuánto tiempo yo demoro en hacer una entrevista? A una persona puedo demorar de media hora, de 15 minutos hasta una hora, fácil, ¿o no? Con una sola persona. Miren ya el tiempo que yo tengo que proyectar. Es más, les pregunto, ustedes calculo que no han hecho tampoco, no han aplicado las entrevistas porque vieron que hay toda una logística de preparación, de organización, de hacer el tiempo, el espacio, ¿no? O sea, mucho más complejo. Entonces, todo eso lleva más tiempo. Por otro lado, esta parte que les digo del análisis. Bueno, ¿y qué pasó? Hace unos años, varios años, empezaron a crear los avances de la tecnología, empezaron a ver marcas, como por ejemplo la más tradicional hasta ahora es Atlas T, se llama, que vendría siendo el que le equipara al Quanti el SPS. Las más utilizadas son. Pero imagínense también, les doy un ejemplo, el año pasado el IUR becó a dos profesores, creo que eran dos, pero becó a unos profesores del IUR para que hicieran el curso de Atlas T, ¿sí? Y el año pasado con la IA, ya eso quedó obsoleto. Imagínense, para aprender a manejar todas esas herramientas, además,
había que hacer cursos, entonces el tiempo, la plata, o sea, ¿no? Además que Atlas T es muy limitado el gratuito, entonces hay que pagarlo. Bueno, pero igual así les cuento de qué se trata, bueno, se los voy a mostrar, bueno, tampoco tiene mucho sentido, pero esto mismo que yo les dije hacer en papel era lo mismo, pero en un sistema. Entonces uno metía los archivos e iba haciendo eso mismo, digamos, pero en el ordenador, no en la computadora. Y cuando empieza a aparecer la IA, empieza como a sugerir códigos. Miren, yo la última vez que utilicé Atlas T fue hace 3 años, no hace tanto, 3 años, y no existía ahí, no estaba la IA en el software ni nada, o sea, lo tenía que hacer solita, o sea, yo tenía que codificar. ¿Cómo funciona? Ustedes estas ideas que van seleccionando, que esto es lo mismo que va a hacer la IA después, pero esto la IA no se los va a explicar. Esas ideas, y dice, uy, acá, si estoy investigando, mi objeto de estudio es cómo se relacionan los contenidos de metodología de la educación física con el profesorado de educación física. Uy, acá la profesora dijo algo sobre la importancia y la aplicación o la aplicabilidad de estos contenidos o de la estadística, ¿sí? No solo en la educación física, sino en todas las carreras o todas las profesiones. Bueno, esto es importante, ¿no? Entonces, como que lo resalto y supónganse, pienso que la IA ahora hace sugerencias, pero en ese momento la idea es que ustedes lo creen. Pienso en un código o una categoría de análisis. Y esto, recuerden, tiene la misma lógica de la operacionalización que era el paso previo, pero ya a partir de los resultados que yo tengo. Entonces digo, uy, este podría ser un código, supónganse, de aplicación de los contenidos metodológicos. Supónganse, puede ser una palabra o puede ser una frase, lo que quieran. Un código, es una identificación de la idea, eso sería. Entonces yo sigo analizando la entrevista y por ahí veo que hay otra cosa, ¿no? Un estudiante, hoy Leandro, dijo que había utilizado la estadística para tal cosa. Bien, supónganse, para el otro día que estuvo dando clases, no sé, en la escuelita deportiva, bla, 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 supónganse. Listo, bien, es el mismo código, aplicación, ¿se entiende? Entonces después, en los discursos, porque se analizan los discursos, van a ver bajo un código, como una dimensión de análisis, como diversos citas. En realidad se les llaman citas, que esto tiene que ver con los de APA. Si son las citas que hacen referencia a este código. Y bueno, y así voy creando otras ideas, voy creando otros códigos de identificación con esa idea, siempre en base a mi objeto de estudio. ¿Bien? Y así. Bueno, Atlas T lo que hacía era esto. Me ayudaba a organizar, es eso. Literalmente lo único que me ayudaba a hacer no es ni a pensar ni nada, porque hasta la aparición de la IA, la tecnología nos ayudaba a ser más ordenados. O sea, poder organizar más. ¿Vieron las carpetas? Organizar, bueno, PDF, Word o no. ¿Vieron? En este del sentido de la organización, pero no a pensar. ¿Sí? Entonces, hacía eso, nos organizaba sin categorías. ¿Y qué se hace eso? Pregunto, ¿qué piensan? Esa es la primera fase de análisis, la identificación de los discursos y los relatos y las palabras. Bien, que desde una mirada cuantitativa era cuando sacamos los porcentajes, es decir, supónganse, bueno, sacaban los porcentajes y eso cómo se representaba. Cuando hacíamos las tablas, ¿no? O sea, cuando sacábamos los datos por porcentaje, se traducían esos datos duros en porcentajes. ¿Cómo se graficaba los datos cuantitativos? ¿A través de qué? Podía ser en tortas, en gráficos de barra. Bien, muy bien, Gaby. Esos son los más tradicionales, ¿no? De los datos estadísticos. Bien, ¿qué piensan en Quali? ¿Podremos graficar igual? No con tortas, pero ¿podremos graficar los resultados? ¿Qué piensan? ¿O solo lo dejamos así, en discurso?
¿Cómo comprende mejor? ¿Saben cómo dice las neurociencias que procesamos mejor, captamos mejor la información? ¿A través de lecturas extensas de puros bla, bla, bla? ¿O cómo? Con cuadros, con... Bien, con graficación. Las neurociencias lo que más dice, o sea, que funciona, porque nuestro cerebro procesa y ordena la información así, es a través de mapas mentales, mapeos mentales, por ejemplo. El mapa mental o mapa conceptual es un gráfico, ¿bien? De conceptos que se relacionan con otros. Bueno, en el cual es lo mismo. Primero procesamos todo el escrito así, sacando ideas e identificándolas con códigos o categorías de análisis que nosotros le vamos poniendo. Esta parte es la de generación de conocimiento, ¿sí? Ya acá no tiene nada que ver todo lo otro que hicimos, lo otro es una base para nosotros generar esto, crear nuevo conocimiento. A partir de esto, ¿qué hacía Atlasti? Ahí estaba la parte más fácil. Graficaba a través de árboles, o sea, hay otros, no es gráfico de tortas ni de barra como es estadístico, sino tienen otros nombres de aros, círculos, o sea, hay distintos formatos donde se grafica las palabras, esos códigos los graficaba, ¿bien? Y era la forma que había de representar. Es lo único que hacía Atlas como más rico para ayudarnos, ¿no? Nos daba como ese gráfico ya armado a partir de la identificación que nosotros habíamos hecho previamente. Pero era lo único. Bien. ¿Eso sabían? ¿Sabían algo de esto o no? ¿No? Pero han leído libros que ven como gráficos o las han basado en materias gráficos, no de números, sino de palabras. ¿Lo han visto o no? Han estudiado así, ¿cierto? O cuadros, bien, porque se comprende mucho mejor la información y el conocimiento de esa forma. Bien, ¿qué usamos ahora? Notebook LM. Bien, a ver, es una de las herramientas, es una IA de Google gratuita, que obviamente también está la versión paga, pero bueno, por lo menos yo hasta ahora la que conozco es esta. Seguramente van a surgir otras más, ¿sí? Y es una IA que está creada exclusivamente para esto, ¿sí? Para analizar, no busca información de la web, o sea, a ver, puede buscar, pero es ineficiente en eso. No está pensada para eso, sino está pensada para analizar lo que nosotros ya le damos. Bien. A ver, ¿alguien acá quieren que aprovechemos algún texto para analizar? Y lo vamos haciendo la práctica acá, o de alguna investigación o algo de lo que quieran. Si no, utilizo una mía. Esperen. ¿Atlas la habían escuchado? ¿Qué dijo, profe? ¿Atlas la habían escuchado? Atlas. Espérenme un segundito porque tengo muchos abiertos y quiero ir al de la última investigación. ¿Han usado Notebook LM? Ahí, ¿dónde está? Bien, ¿quieren aprovechar, ir al baño, ir a buscarse algo para tomar? Lo abro porque se me perdió. Se me cerró el que tenía.
Bien. Bueno, vamos a hacer, chicos, 5 minutos, vayan al baño, vayan a buscar algo y así yo puedo, se me perdió. ¿Bien? 5 minutos.
Bien, ¿están? Bueno, les voy compartiendo pantalla. Chicos, no pude recuperar el cuaderno que tenía las entrevistas. No sé con qué correo estará. Entonces lo que hice fue meterme al UR, ¿sí? Y descargar las tesis. ¿Se acuerdan que se los mostré? Que estaban en el repositorio. ¿Se acuerdan? Las tesis que estaba publicada en el UR. Bueno, entonces lo que hice fue eso, descargar las tesis. Vamos a analizar. ¿Qué se les ocurre que podríamos preguntar? Vamos a meter a Notebook todas las tesis, digamos, que están publicadas por el UR. Bien. Em, ¿Qué se les ocurre que podríamos investigar o preguntarnos sobre las tesis? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pensando, ¿no? ¿En qué variables dentro de la educación física podríamos preguntar? O no específicamente la educación física, pero bueno, ¿qué se les ocurre? ¿O qué preguntarse, qué podrían ustedes, qué les llama la atención de las tesis o qué les gustaría saber sobre las tesis como objeto de estudio? Que nos dé un resumen de las distintas variables que trata. Bien, muy bien. Bien, vayan anotándolas, sí, para ahí mientras cargo. Bien, como que haga un resumen de las, ok. Más que un resumen uy, Lori. Más que un resumen es, porque acá no trabajamos con resumen, en investigación no trabajamos con resúmenes, ¿sí? No, no se habla de eso, en realidad todo es resumen, ¿sí? El resumen es una estrategia más de estudio que, o en un artículo científico. Entonces podemos preguntarle, bueno, ¿cuáles son las variables que se investigan, ¿no? En las tesis del IUR? ¿Qué más? ¿Qué otras cosas? ¿Y los procesos que utilizan? ¿Puede ser? ¿Qué Bien, procesos utilizan? pero con procesos, bien, Jonah, pero ¿a qué te referís con procesos? Porque viste que dentro del método científico estás hablando, porque viste, dentro del método científico hay muchos procesos distintos, Mm, porque procesos Sí, es no sé muy si algo amplia. ¿Cómo? sí, no sé si algo específico, capaz que debería pensar mejor Y pensá en qué tipo cuanto de proceso. al proceso para la realización de la tesis. ¿Qué tipos de instrumentos se utilizaron? Lo, Bien, muy bien. Bien, vamos a ir preguntando. Espérense que esto me está. ¿Qué les iba a decir? Que esto se puede subir desde el Drive y todo. Lo intenté, por eso subí así, pero me lo subí con error, por eso lo descargué. Bien, pero no es mi Drive, es un Drive institucional, entonces calculo que debe ser por eso. Pero si no, miren, ven, esto es Notebook LM, la ven ahí arriba. Esperen que voy a correr esto para que lo puedan ver mejor. Fíjense cómo organiza por cuadernos. ¿Ven? El que no encontré es el cuaderno, el que tenía yo de la otra investigación que estamos presentando. Supónganse tesis, le vamos a poner, ¿no? Tesis your. Supónganse. Entonces ya ustedes organizan. Bueno, acá vamos a agregar, ven, pero pueden agregar directamente del Drive o ven, subir archivos Drive, texto, copiar el texto o de sitios web. Pero ustedes tienen que pegar el link del sitio web. ¿Bien? Entonces vamos a hacer así. A ver si me agarró. Mm, Desde acá. Me anda medio raro el mouse hace unos días y no sé qué le pasa. No quiero subir uno por uno porque me va a llevar tiempo. Bueno, hago así. De última cierro. De última saco lo que no me sirve. Bueno, ahí me lo va a ir cargando. Bien. Esto lo voy a borrar porque nada que ver. Bien, fíjense, ahí están los títulos de las tesis, ¿sí? Esto lo voy a sacar porque nada que ver. Quitar fuente. Esto es de una nota de educación, de pedagogía que puse. Esto también nada que ver.
quitar fuentes. Bien, esto los voy a sacar también, iniciar imágenes. Mientras va cargando la IA, los documentos. Me los marca con rojo porque son error. Están con error, están subidos con error. Bien, a ver, me queda alguno más. Este, borrar. Y esto también. No, no les vi no sé si me hicieron gestos, si habían, no, esta sí es una tesis. Si habían analizado, habían utilizado esta IA. Esto no es una tesis, ¿no? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nunca? No, profe, ¿Ni para yo no. estudiar? No, profe. Es genial para estudiar, chicos, porque les puede hacer resúmenes de los textos, de los libros, les puede graficar, o sea, para eso también está bueno para estudiar. Es una IA como más académica y formal, ¿sí? Bien, fíjense, acá tenemos las tesis, que unas en PDF y otras en Word. ¿Se ven bien? Fíjense los títulos, ¿no? Ale Leandro, Comunicación Institucional. Esta persona es ahora la responsable de la comunicación institucional, por ejemplo, en el libro. Estudio comparativo para identificar las prácticas simultáneas de alto rendimiento deportivo de estudio universitario, efectos sobre el desempeño y la integridad de los árbitros en primera edición, la ENART, el ENART, las políticas públicas del deporte en la representación nacional, el fútbol como fenómeno popular en el municipio de Burlingame, expresión corporal en las clases deportivas del Club Atlético Ahora Sanitario, bueno, y así, ¿bien? Fíjense, son varias. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahí yo agregué fuentes, ¿no? Ahora me voy al chat. Y ahora empezamos a interactuar con la IA, ¿sí? Con esa base de datos que le dimos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo eran las preguntas? ¿Cómo era, Lean? ¿Cuáles eran las variables? O que nos diga cuáles eran las variables de estudio. ¿Esas era? ¿O cómo era? ¿Te acordás? Sí, que nos dé, pero usted dijo que no se usaba un resumen Ah, resumen. Es que no va a decir. en- O le podemos decir sintéticamente, pero como quieras, si quieres le pido. sí, un resumen de las variables, de las distintas variables que se tratan en la tesis. Bueno, como experto investigador, ¿me podrías decir resumidamente cuáles son las variables de estudio de las tesis que te comparto? Lo ideal de esto, lo que yo les quería mostrar, yo tengo lo tuve que hacer con entrevistas, también es que para escribir un libro. Entonces las entrevistas, que eran 30 entrevistas en profundidad, duraban más de una hora cada una, para que tengan una idea, y teníamos más de 300 encuestas, pero acá solamente analicé las entrevistas, ¿bien? Las 30 entrevistas. eh, bueno, lo íbamos analizando de acuerdo a las dimensiones que teníamos desde la operacionalización. Bueno, como experto investigador he analizado las tesis que compartiste y te he extraído las variables de estudio de cada una. En muchas de ellas los autores definen explícitamente variables dependientes, independientes e intervinientes, mientras que en otras se presentan como categorías o conceptos centrales de la investigación. A continuación te presento un resumen detallado. Bien, estas serían las variables, ¿no? Comunicación institucional incluye, bueno, esa es la tesis, esa no es una variable. Este estudio utiliza variables, acá están las variables. Variables principales, estado administrativo actual del club, motivos de evaluación negativa. Esas son las variables que esta persona analizó en su tesis. Esta es otra tesis, ¿ves? Ah, esta es Geken. Esta tesis tuvo 10, ahora me acuerdo. Burnout académico en deportistas de alto rendimiento. Entonces las variables fueron el síndrome de burnout, burnout académico y la práctica sistemática del estudiante. Bien. Y también factores propios de la carrera de educación física. Bueno, en otra investigación, fíjate, te las he identificado por investigaciones. Por ejemplo, yo ahora, para que no me las identifique por investigación, tendría que decirle, ok, por favor, eh, dame solo las características
No, perdón, solo las variables. Dame solo las variables sin identificar las o los trabajos. A ver. Bien. Esto qué variables, por ejemplo, pregunta. Es una pregunta más cuantitativa o cualitativa. Si yo quiero saber qué variables son las que se estudian en estas tesis. ¿Qué piensan? Eh, Cualitativa puede ser, profe, para saber qué, ¿Cuál? ¿Cuál o cuanti? eh, cualitativa para saber qué diferentes maneras tienen de interpretar ¿Qué ¿qué dicen? eran? ¿Qué Las dicen todos? variables. ¿Están de acuerdo? Esta pregunta, es decir, bueno, ¿cuáles son las variables que se trabajan en estas tesis? ¿Es una pregunta más cuali o Para sa- cuanti? Para mí es más cuanti, pero no ¿Por qué? sé. ¿Por qué, María? Porque como que lo está encasillando en una, Bien, como en una definición o algo así. Y que bien, es no una mirada deja más mucha interpretación. cuantitativa. Exacto, no hay interpretación sobre esto. Esto es esto y esto, ¿no? Exacto, muy bien. Es un dato más cuantitativo, pero está bien para entrar, para hacer un sondeo. Bien, fíjense, ahí me tiró las variables. Por no académico, percepción del riesgo y temor de lesionarse, motivación y disfrute, respuestas al estrés y ansiedad. Bien, fíjense cómo las organizó en variables psicológicas y motivacionales. Supónganse, si yo estuviera estudiando las variables, ¿no? Que se trabajan en las tesis del IUR, supónganse, podría generar estas dimensiones como lo hace la IA naturalmente. Naturalmente no está natural, está programada para eso. ¿Por qué? Porque el conocimiento científico se procesa de esa forma. Entonces, fíjense que siempre les va a crear como títulos, ¿vieron? Son categorías de análisis. Variables, entonces, por un lado, dice, estas son variables psicológicas y motivacionales. Por el otro, también hay otras categorías de análisis que podrían ser las variables de gestión, políticas públicas y premiación. Bien. Por otro lado, otra categoría de análisis serían las variables pedagógicas y de enseñanza. Bien. Y ahí las va nombrando, fíjense. Y por otro, las variables de rendimiento y de entrenamiento físico. Y otro, variables sociales y el entorno. ¿Ven? Y otro, variable antropométrica y salud. Fíjense todas las dimensiones de análisis que me creó la IA, que yo esto lo puedo tomar así, pero o no, esto es una herramienta, ¿se entiende? No es que con esto, listo, esto que es así, no. Los investigadores somos nosotros, la IA es una herramienta. Pero fíjense cómo ya clasifica y categoriza, ¿bien? Es eso lo que hacíamos o lo hacemos en ciencia sin la IA. Les recuerdo que la IA fue programada en la forma en que nosotros procesamos y pensamos. ¿Sabían eso, cierto? Que la IA está programada para que piense de la misma forma o ejecute los mismos procesos que nosotros. ¿Sabían? Bien, entonces es esto mismo. Bien, ¿cómo se les ocurre ahora una pregunta más a partir de que tenemos esta información? ¿Qué podemos preguntarle desde una mirada más cualitativa? ¿Qué nos interesaría saber sobre las tesis? Supónganse que el objetivo de esto es describir, ¿sí? Eh, ¿Qué características son las que presentan las tesis en el IURB? Bien, podría ser ese el objetivo. ¿Qué otras preguntas se les ocurre que podríamos hacerle a la IA a partir de esto? Digamos, nosotros para nuestro trabajo ya con este objetivo, yo podría pensar, o sea, armar así en categorías las distintas variables. Miren, esto les sirve para sus trabajos, ¿eh? Para que tomen en cuenta, está bueno. No se me había ocurrido esto. Se me ocurrió porque me salió el plan
A me salió mal, entonces tuve que recurrir a un plan B que no lo tenía pensado, pero me parece que está mejor todavía. Bueno, ¿qué preguntas se les puede ocurrir o qué les interesa desde una mirada más cualitativa, que tiene que ver más en algo más profundo, como dijo María, más de interpretación, más profundo? Mm. O podemos preguntarles cuestiones también más técnicas con respecto al método, ¿no? Supónganse, podríamos preguntarle cuál es el enfoque metodológico más utilizado en las tesis, ¿o no? ¿Del IUR? ¿Podríamos preguntarle eso? Es un dato más duro, pero ¿está bueno saberlo o no? No sé. Podríamos por ahí hacer otras interpretaciones de acuerdo al enfoque que salga. Podríamos hacer interpretaciones de que la formación del IUR está más sesgada hacia ese enfoque, ¿no? A un enfoque que otro, ¿o no? Podríamos interpretar eso, ¿cierto? Digo, ¿quieren que les preguntemos? Piensen en otras preguntas, chicos. ¿Qué enfoque metodológico predomina más en los trabajos finales del IUR? A ver qué dice. Vamos a ver si tomas quali. No le puse quali o quanti. Entonces, al no ponerle quali o quanti, me toma otras cuestiones, ¿bien? Para que tengan en cuenta. Podríamos ir generando categorías de análisis a partir del análisis justamente de todas las tesis. Por ejemplo, una categoría de análisis podría ser el enfoque metodológico. Bien, a ver. Predominio del enfoque mixto y la triangulación. ¿Se acuerdan qué era la triangulación? ¿Se acuerdan o no? Claro, como no le puse. Ah, acá está, enfoque. Está bien. ¿Qué era la triangulación? ¿Se acuerdan? Lo hablamos en dos clases y lo hablamos también en Quanti. Es el entrecruzamiento de las distintas herramientas, los instrumentos de recolección de datos, se entrecruzan los datos para ver cuáles son válidos. En la repitencia es el dato válido, sino un dato aislado, que eso es, en las medidas de dispersión. ¿Se acuerdan cuando vimos en cuantitativo la campana de Gauss? Los datos que más se dispersan de la media, y del centro, esos datos no son válidos. Los datos que se aglutinan, que se acercan más a la media, son los más válidos. Y esto tiene que ver, eso es desde la estadística. Y acá, los datos que más se repiten, es lo mismo, que es la moda también, ¿no? Dentro de la estadística, son los datos válidos. Esa es la triangulación. Fíjense entonces que el enfoque metodológico más utilizado es el quali-quanti. Bien, entonces yo podría deducir o podría interpretar que la formación en el DIUR, que igual se sabe eso, porque en otros profesorados de educación física, o sea, esto condice, yo esta interpretación que estoy haciendo sobre este dato duro, lo cruzo con todos los datos, está en coherencia con la teoría y los datos de los profesorados de educación física en la Argentina. ¿Con qué? Con que el IURB se diferencia en que tiene una formación en investigación mucho más fuerte y sólida, porque es uno de los pilares, que los otros profesorados de educación física. Entonces acá me da un claro indicador al utilizar un enfoque complejo como es el enfoque mixto, que hay que tener habilidades de ambos enfoques metodológicos, habla de una formación más sólida, ¿sí? Y entonces esto condice, repito, está en concordancia o en similitud con lo que dice con la teoría, con el plan de estudio y cómo se diferencia con otros profesorados de educación física, ¿no? Y yo ahí comparo con otras documentaciones de otros diseños curriculares de otros profesorados de educación física. ¿Bien? Por ejemplo, bueno, acá dice, se utilizan encuestas, entrevistas en profundidad o semiestructuradas, ¿bien? Ahí está el proceso de triangulación, permite validar los resultados cruzando diferentes fuentes y métodos. Bien, esto con respecto al alcance, descriptivo, bueno, el corte transversal, las técnicas, me pone todo lo que es metodológico, porque fue bastante amplia
mi solicitud. Bueno, fíjense. Entrevistas a líderes de opinión o expertos, análisis estadísticos bueno, fíjense, miren, uso del programa SPS, que yo les decía, aplicaciones de Student, esto de estadística, y ANOVA, esta no se los nombré, ANOVA también pero esto lo tenían ustedes en las clases, de ANOVA. Es como Pearson, como la chi cuadrada, son todas cuestiones de cuantia. Bien, miren, ahí les da otras sugerencias. ¿Qué más podemos preguntar? ¿Qué se les ocurre? Podemos preguntar. Podría ser otra dimensión de análisis ahí, la metodología, ¿no? De aplicación de los trabajos. ¿Qué más? ¿Qué dicen? Por ejemplo, ¿qué tipo de instrumentos se usaron en un enfoque cuantitativo? Eh, Y acá nos dijo los instrumentos, sí, sí, ¿o sí, sí no? lo dijo. Sí, sí. Dijo encuestas. Acá está, encuestas. Bien. La mayoría de las tesis optan por combinar herramientas de los paradigmas cualitativo y cuantitativo para dar mayor rigor, profundidad, conciencia a los hallazgos. Bien, ¿qué más? ¿No se le ocurre nada? ¿Qué aspectos se repiten entre los trabajos referidos a la educación física? Voy a poner, ¿y qué? Ay, no me deja escribir. Claro, eso estaba pensando, que no le puse Ay, me está hablando del método, ¿ven? Quería preguntarle de las conclusiones, ahora le voy a preguntar de los resultados relevados, aspectos metodológicos, el deporte como contenido de herramienta. Ah, eso está bueno. ¿Saben por qué? También, yo acá puedo, leyendo este dato, el deporte como contenido y herramienta. O sea, yo puedo interpretar que, o sea, como dato recurrente el deporte, esto lo cruzo con lo que es la teoría, donde está la misión, la visión del CARP, y por lo tanto en todas las instituciones que están englobadas dentro del Club Atlético River Plate, tienen una misma misión y visión, ¿sí? Como institución, ¿no? Donde el eje es el deporte. Bien, entonces es lógico que las tesis tengan el común denominador el deporte, si bien no es una exigencia del IURB, ¿eh? No es una exigencia, pero eso está en línea, habla de que intrínsecamente o implícitamente tiene que ver o está en relación esto del deporte con la visión del club. Bien. Los dos pilares del IURB en la formación es el deporte y la investigación. No sé si sabían. El deporte y la investigación. Nuestros profesorados son otros, ¿bien? Entonces, la fuerte formación pasa por esos dos pilares. Fíjense, bueno, me dice también instrumento de socialización, se repite la visión del deporte, no solo como un fin en sí mismo, sino como una herramienta pedagógica para fomentar el trabajo en equipo, la toma de decisión, la autonomía e inserción social de los adolescentes. ¿Ven? Si yo esto lo cruzo con los documentos del diseño curricular institucional, el proyecto, el PEI, el proyecto educativo del IUR y lo del el CAR que les decía, va a estar todo en misma línea. O sea que podemos hablar que las tesis están en coherencia y en respuesta porque son el resultado de una formación, pero toda una estructura institucional, ¿no? Como club y después como institución educativa. Bien, entonces
Ven que están acordes, o sea, están bien. Fíjense, tensión entre el modelo tradicional y el enfoque en el juego, predominio de la técnica, un aspecto recurrente, el juego motor, muchos autores abogan formación integral, valores y corporeidad, fíjense, desarrollo de valores, la visión de corporeidad, todo esto ven, pueden ir armando de acuerdo a lo que van investigando, pero bueno, la IA, la verdad que es como, todos estos hacíamos lo mismo, pero en forma artesanal, tardamos, ¿cuánto tarda? Vieron que tarda un poquito igual, pero ¿cuánto tarda? Nada. O sea, nosotros podíamos tardar meses, meses, pero hacíamos esto mismo, lo mismo que hace la IA. Bien, repito, la idea es que usted esto sea una herramienta para hacer más eficiente el tiempo. Bien, pero bueno, van bien. Voy a armar, a partir de esto le voy a pedir que he preguntado poco. ¿Quieren que preguntemos algo más? Para darle más contenido para que nos arme la otra parte. Una pregunta más? ¿Qué hora es? Estamos en hora. ¿Una pregunta más? Acá ¿No? se pueden armar ¿Cómo? mapas conceptuales, todo, ¿no, Sí, profe? sí, eso, por eso es el siguiente paso, claro, la graficación. Ujú. Pero digo, hagámosle una pregunta más para tener más contenido. ¿Les parece? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué les interesa saber? Miren, la necesidad de capacitación docente. Totalmente. Miren, ¿ves? Falta capacitación específica y sistemática en áreas como la expresión corporal, métodos de entrenamientos modernos, escasez de estímulos entre los docentes e investigadores y la insuficiencia del tiempo. Bien, ¿qué más quieren preguntar? Vamos, chicos, una más. ¿Puede ser una pregunta referida más a la triangulación? ¿Sí? Es- ¿El que quiera? o sea, referida a esa, no sé más o menos formularla bien, pero que haga más hincapié en eso. Pero ¿y qué quieres saber con respecto a la triangulación? Había una parte que decía que se cruzaban los datos, o Sí. bueno, eso. ¿Qué datos cruzan la triangulación? Acuérdate que son no, no los conté, pero eran como casi 20, me parece, trabajos, Fabri. Las que te van a cruzar van a ser las variables de estudio, eso es lo que cruza. Los resultados obtenidos, los datos obtenidos de las variables. ¿Vos qué querés preguntar específicamente? Te cruza de O sea, entrevista con encuesta. claro, el tipo, los tipos, las tipos de variables que cruzan, por así decirlo. Ok, preguntemos, pero ya tengo las variables de estudio e investigación. A ver, qué variables son las más utilizadas, vamos a poner, en la triangulación, en la triangulación, vamos a poner triangulación de datos? Pero es una pregunta muy amplia, ¿bien? Vamos a ver qué dice. Ah, son 15, ahí dice 15 fuentes. ¿Vieron ahí donde dice, son tres columnas, donde está fuentes arriba, es para cargar la información, el chat para ir analizando y estudio es donde la parte de graficación y todo eso. Que ahora vamos, la segunda, la tercera parte que vamos a ver. Bueno, en los trabajos finales del YUR, la triangulación de datos se utiliza fundamentalmente para validar el diagnóstico de una problemática central, cruzando información en encuesta cuantitativa. Las variables más utilizadas en estos procesos de triangulación pueden ser percepción subjetiva y opinión, ¿no? Percepción del riesgo y temor de lesionarse, valoración del sistema de premiación. Hay una tesis específica de esto. Creencias y marcos epistémicos docentes. Bueno, variables diagnósticos, síndromes y condiciones, el burnout académico, efectos de violencia, variables gestión e impacto institucional, conexión con el club con la comunidad, evolución presupuestaria y cumplimiento de objetivos. Creo que habían tesis de gestión también, ¿no? Deportiva. Ausencia de componentes de entrenamiento, factores de deserción deportiva. En resumen, las variables más utilizadas en la triangulación son aquellas de naturaleza cualitativas y subjetivas. Ahí tenés, percepciones, creencias y síntomas,
que requieren ser validadas mediante datos cuantitativos o descriptivos, porcentaje de encuesta o registro de observación, para dar rigor al diagnóstico. ¿Bien? Bien. Voy, miren, a la otra parte. Sí, estudio. Se supone que eso, más o menos así es el análisis, digamos, si bien uno tiene una estructura. Pero obviamente es como decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que caracteriza al investigador? La curiosidad. Entonces, por donde la curiosidad los lleve, ¿se entiende? Obviamente, no perdiendo el foco de cuál es el objetivo de la investigación, ¿no? Pero de ahí el quali es más libre, no es como el quanti, que es así. Acá nosotros podemos como ir, ¿no? Buceando en forma más libre, ¿se entiende? Bien, fíjense. Bueno, este es resumen de audio, bueno, informes, tabla de datos, presentación con diapositivas, tarjetas didácticas, resumen de video, ese cuestionario ese no lo había visto, mapa mental, infografía. Voy a un mapa mental, por ejemplo, ¿bien? ¿Cuál debería ser el tema? Acciones que puedes probar. Esto no me había aparecido nunca. El mapa mental de estar, bueno, general, también. Bueno, vamos a ver, porque es medio como que le hemos preguntado poco y como que no hemos. Vamos a ver. Acá te pregunto, ¿cuál sería, acá estamos analizando, pero cuál sería la herramienta de recolección de datos? La herramienta que utilizamos. De recolección, no de análisis. De análisis es la IA. De recolección, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el instrumento? ¿Las tesis? No. Sí, pero ¿cómo? Sí, sí. Pero ¿cómo se llama técnicamente el instrumento? Jonah, está bien, pero ¿cómo se llama el instrumento? ¿Viste que vos tenés encuestas, entrevistas, ¿no? Observación. ¿Qué sería esto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos analizando? ¿Qué son las ¿Diario de tesis? campo? ¿Qué? ¿Diario de campo? No, chicos, documentos. Análisis documental se Ah, llama. Análisis documental. Estamos analizando documentos. Sí, no entrevistas en este caso. ¿Está bien? Les recuerdo que el análisis documental es un instrumento tan importante para el quali como para el quanti. Bueno, a ver, ¿ya me lo hizo? Debe estar re simple porque son, claro, o sea, chicos, mega hiper simples, ¿bien? Porque lo que hicimos es poquito. Pero fíjense cómo armó, estas serían categorías o códigos de análisis. Que es medio, fíjense lo que hicimos. eh, ¿Por qué me puso comunicación institucional? Bueno, eso obviamente, yo porque le di que diera todo automático, no filtré nada, pero esto ustedes lo van armando. Porque acá ustedes se supone que ponen el, a ver, se supone que crean un código primordial frente a lo que están estudiando, ¿sí? Al problema que están estudiando. Esperen. 16 fuentes. ¿Por qué me está? Esto es de una sola investigación. Ahora estoy viendo. Esto es de una tesis. ¿Ven? Problemática, ¿ven? Falta. Esto es lo que está en esa tesis. ¿Ven? ¿Ven esta organización de. Más chiquito. Esta organización. ¿No puedo correr más allá? Bueno. O sea, cómo con desglose, en este caso está como un cuadro así, pero cómo vas desglosando los conceptos, ¿no? Y en subcategorías, si yo voy abriendo, va a seguir abriendo, ¿bien? Y así, fíjense, esta es una onda, mapa conceptual o mapa mental, también puede ser en un cuadro, bueno, pero cómo va graficando las palabras, ¿se entiende? Entonces se presenta, finalmente, el análisis de datos se presenta de esta forma, ¿no? Desde una mirada cualitativa donde ahí ustedes van estructurando a partir de los resultados que obtienen con las entrevistas y lo que sea, o el análisis documental u observaciones, van generando otras categorías o dimensiones de análisis, donde adentro de eso van a estar, digamos, otras, digamos, como los puntos, los criterios de observación, ¿no? A mí me parece que acá me tomó, esperen, voy a intentar hacerlo otra vez. La infografía dice beta.
A ver, miremos un resumen en video. Elige un- a ver, este no lo he hecho nunca, ¿eh? No, no juego, no tengo tiempo para jugar con estas cosas, pero están buenas para jugar. Es interesante. Aparte, esto va cambiando día a día. Pero bueno, miremos. Terminamos con este y vemos cómo van con los registros. Están registrando, ¿no? Porque los vamos a revisar. Ya se olvidaron. Profe, me olvidé. A los 5 minutos nos fuimos a tomar algo y me olvidé. Esto está tardando demasiado. ¿Por qué me tomó esta? A las 20. Estoy en otro gozo. Bueno, voy a dejar compartir porque esto dice puede demorar unos minutos. O sea, bien. Vamos a dejar ahí trabajando. Cuando esté les muestro. No sé qué va a salir de eso. Bien, más o menos. La lógica, ¿se entiende? ¿Cómo se aprende esto? En realidad, haciéndolo. Es muy difícil aprenderlo sin hacerlo. Es como querer aprender a andar en bicicleta sin subirme a la bicicleta. Es muy difícil, ¿bien? Pero por lo menos pretendo que se comprenda la lógica un poquito, que tengan un acercamiento a, ¿sí? Cuando ustedes tengan su material de entrevistas u observaciones o lo que tengan, la idea es que puedan hacerlo, ¿sí? Con este instrumento, por lo menos para probar. Sigue generando. Bien. Me gustaría ahora revisar un poquito lo que hicieron. ¿Puede ser? ¿Quieren que veamos en estos minutos que nos quedan cómo hicieron los registros? ¿Alguien quiere leer? Sí, profe, yo le doy los Hasta acá primeros, termina. obviamente con mi letra. Sí, sí, hasta acá termina el registro. Bien, acá cerramos. No, imagínese si escribo mal, imagínese escribiendo rápido, así que no. Ah, sí, sí, es que tenés que Eh, escribir rápido, sí, sí. sí, el tema de entenderlo después. Bien, A ver, allí lo primero que puse fue que cuando sí. consultó María, que yo puse que podía No, vos explicar. lees. La consigna es, chicos, agarren la hoja y leen cómo está. No explican nada, leen, nada más. Ah, Que lo listo, que bueno, importa es lo que está en listo, la listo, listo. hoja. Claro, exacto. Bien. Perfecto. La consigna es Listo. leer. Consulta, Vamos, todos vamos a listo. leer, ¿eh? Dale, sí. Va crudo, profe, va Sí, crudo, crudo, ojo. crudo, crudo. Listo. Dice, consulta María, explico, no caso una, puse. Gaby explica Para, aclarar la. el registro duro y la interpretación, porque no caso una, Bien, eso. entonces va al registro duro, Sí, consulta María sí. y puse explico porque yo estaba explicando. Eso solo interpreté como que no casó una porque después Gaby Para, abajo explico, puso que también explica lo pusiste en dato duro o en interpretación? en dato duro. Ah, bien, bien, bien. Dale, te había entendido el resto. Sí, no Consulta, sí, va caso. siempre el dato duro y después es como el Dale, comentario medio rapidito de qué interpreté yo. Yo dale. interpreté que no casó una, así que lo que le Ok. dije. Bien, después está Gaby, puse explica y menciona mejor la explicación. Resolvió un poco más ahí María con la respuesta que le dio. Después la profe pregunta sobre la estructura. No sé por qué puse mueve las manos. Después habla de los instrumentos. Sí, Alan intercede en la entrevista. Lo corrige la profe porque había comentado algo. de acuerdo. Como que no alcancé a notarlo.
Después pregunta algo a la profe de cuantitativos. Después Gaspar opina sobre el Excel y Python y opina. Sí, Agos, Jonathan y Mika no prendieron la cámara, los prendí fuego, pero bueno, muy bien, no estaba prendida la cámara. muy bien, Después Fabricio lo tengo que anota, que registra todo, no sé por qué, porque siempre están mirando por abajo. Bien bien, chiche ahí. Después prende la cámara Mika y John otra vez, antes no estaban, después aparecen y bien, desaparecen. bien, Eh, Después a la profe le dio calor porque se sacó el coso que tenía ahí puesto. muy bien. Porque me tenía que poner a trabajar, entonces como que a meterme al barro. Decía, y ahí puse que se congeló internet, así que supongo que ese frío fue por eso, y después le agarró calor. Después, vi que Gaby y que Leo no anotaban, o que por lo menos no se Sí, veía que estaban escribiendo, sino que miraban todo el bien, muy tiempo. bien. Y después Gaby toma agua, así que se ve que tiene sed o estaba salado el guiso. Y la profe explica análisis de tecnología y bueno, y ahí arrancamos con lo que dijo después del partido. Con lo que dije, que después de que... Ah, ¿hasta ahí llegamos? De lo, Hasta ahí pude anotar un poco más o menos en general, después del parate no anoté nada. Después del parate no anotaste nada, ¿por qué? ¿Porque te olvidaste o porque... Porque me puse le presté atención a lo que estaba haciendo usted Ah, y me ¿vieron qué parecía interesante. difícil? Ah, qué difícil. Muy bien, muy bien. A ver, ¿quién más? Vamos. Al Fabri que estaba anotando todo, A porque ver, ya profe, sabemos que explico. Lean y Gaby no anotaron nada. Ahí yo, profe, explico el mío. A ver, yo arranqué así. Jonathan explica la actividad, se expresa de manera simple con forma sensata. María realiza una interpretación dudosa. Gaby realiza la explicación de la actividad de forma resumida y con carácter rígido. Muy bien. La profe se toca el pelo a menudo cuando va a hablar. Explica la clase y resume cuál es el método cuantitativo. A Gaspar se lo escucha de forma robotizada. Alan se tapa mucho la boca. La Muy profe bien. se sigue acomodando el pelo cuando habla. Y ahora habla de los dos tipos de Excel. La profe se congela la clase. ¿Pero qué tanto me Se si- congelé? Yo ni me enteré que me había sí, congelado. hubo un momento que quedó así Ah, ¿sí? estática. No me Se dijeron. congela la clase. Se saca un polar cuando está hablando de fibrones de colores para hablar de los métodos cuantitativo y cualitativo. Empezó a hablar sobre las tesis. Se la ve inspirada. Se empieza a reír sobre la utilización del Atlas T. ¿Y las Habla de la interpretaciones? IA. Para, ¿y tu interpretación a eso cuál es? ¿O no hay? No No, o sea, no, entendés. o sea, no dividí la hoja así como usted había dicho. Ah, Yo ok. agarré y escribí así rápido porque Muy bien, muy si bien. no, no me Está daba bien. tiempo, dijo. Está muy bien. A ver, sigo. Habla de la IA. Sí. eh, Mika se fue. Hay un quemo. No, hay Eh, falta algo de los registros que yo no le dije para no llenarles, pero se van tomando más o menos sí, qué horas, en los minutos. ¿Entienden? está. O sea, también para tener una noción sí, la temporalidad, sí. Dale. Hace una pregunta de cómo se mide la recolección de datos del elemento cuanti. Eh, cri, 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 cri. Empezó a hablar de Notebook, o sea, LM, entre paréntesis puse una IA que analiza algo que ya le damos. Así lo puse rápido. La profe se sigue tocando el pelo. Es que yo vi que tenía un tip que agarra el pelo, se lo pone acá y después se lo pone de vuelta. Ah, ¿sí? Se lo pone acá y se lo Pero pone de para, vuelta. Eso estuve viendo. antes te habías dado cuenta de ese tip que yo desconozco, pero en otras clases te habías dado cuenta, O sea, eh, no. Ahora sí ¿no? me di cuenta. Hace Bueno, así, porque si tac, hice un tic lo después se debo lo hacer pone. siempre. Después se lo pone, Bien. después se lo Después saca para y atrás. así. Ok. Después da permiso para ir al baño, da un tiempo de 5 minutos. Eh, ahí es donde dice, empezó a hablar de la tesis compartiendo pantalla de las variables, variables de instrumentos. Eh, bueno, siguió hablando del notebook LM. Empieza a hablar de distintas variables de una tesis. Bien.
La profe la agarró frío y se tapa, porque hubo un momento que se sacó el polo y se lo volvió a poner. Sí, chico, bueno. Eh, Después triangulación, que es el dato que se dispersan y se cruzan las variables. Sí. Y, y después genera videos de la tesis obtenida y no consigue resultados. Y ahí terminó. Bien, muy bien. María, que tenías la mano levantada, ¿querías decir algo? No, profe, no sé cómo lo apreté, se apretó solo, pero no. Ah, bueno, bien. Ay, ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más? Me arregla el pelo por mientras. ¿No? Bien. ¿Por qué no pudieron anotar o qué pasó? profe, yo anoté algo, pero tengo una ensalada acá porque no encontré una hoja y le mandé la pizarra y... Y, y, y- ¿y fuiste fuera de no, orden? Ok. eh, como lo hacía rápido, redacté medio con los pies, cualquier cosa, entonces quedó eso. Bueno, pero ¿querés leerlo para ver más o menos? Bueno, Es- a ver, puse, Jonah y Gaby me explican la consigna, eso en datos duros. En datos duros también puse, no entendí del todo, Ay, datos la verdad, la duros. interpretación Le pregunto a Alan por muy WhatsApp, bien. dato blando, Alan tampoco entendió. En datos duros porque Alan me dijo que había mencionado que había que poner la cantidad de participantes y eso lo puse también. Está bien. Dato duro puse se le traba la conexión a la profe a veces. Dato blando puse poca señal de internet. Eh, dato duro, profe cuenta sobre el funcionamiento del Atlas 3. Dato blando, la mayoría no lo conoce. Dato duro, Cárcamo se fue. Dato blando, se le cayó la conexión. Dato duro, profe pregunta cómo graficamos los datos cuantitativos. Dato blando, la mayoría no se acuerda. Dato duro, profe habla sobre cómo plasmar los datos cualitativos. Dato duro, profe se sorprende cuando se le dice que nunca estudiamos una tesis. Dato blando, la profe asumía que lo hacíamos. Dato duro, profe utiliza Notebook LM. Dato blando, lo utiliza para que lo implementemos. Eh, dato duro, profe pregunta qué podemos preguntarle a la guía. Dato blando, no están claros los conceptos en la mayoría. Bien. Dato duro no se responde. Dato duro, profe pregunta sobre la triangulación. Nadie responde. Dato blando, no se recuerda el concepto. Dato duro, Fabri propone preguntar sobre la triangulación, pero no sabe formular la pregunta. Dato blando, Fabri aún no comprende el concepto de triangulación. Perdón, Fabri. Y dato duro, cuando se cierra el registro somos 9 participantes. Bien. ¿Y cuando inició el registro, cuántos participantes éramos? ¿Alguien anotó? Puse 11. Ok. Bien. Bueno, fíjense cómo, o sea, tres registros distintos sobre la misma situación. Pregunta, ¿todos los datos que relevaron sus compañeros, todos los datos eh, se repiten? O sea, ¿todos son los mismos datos de los tres registros distintos? ¿El registro es igual? ¿Tiene los mismos datos? Parecidos, En no la, tienen en los la mismos. totalidad, digo. ¿Sí o no? No. No. Hay No, porque algunos hay distintas datos, interpretaciones. hay algunos datos que se replican,
Sí, más allá, ahí vemos lo de la interpretación. ¿Hay algunos datos que se replican o no? Bien. Por ese lado va el tema de la triangulación, tiene que ver con eso. Los datos que acá tres cabezas distintas observaron una misma situación, perdonen, él tiene que ser, digamos, esos datos que se replican son los veraces o los que se toman como válidos, ¿bien? Porque tres personas distintas observan lo mismo, ¿bien? Eso por un lado. A ver, no es que los otros se descartan, son importantes también, pero obviamente que el dato es mucho más fuerte si aparece en otras observaciones también, ¿bien? Después, igual acá tomamos tres, no hemos tomado los registros de la totalidad del grupo, que ahí podrían haber otros datos que tal vez a ustedes no se les replican entre ustedes, pero sí tal vez otros datos de ustedes con otras personas, ¿se entiende? Bien, eso por un lado. Después, con respecto a las interpretaciones en un enfoque cualitativo, ¿quién valida que la interpretación, por ejemplo, la interpretación que hizo Fabri y que hizo Jonah sobre si María había entendido o no? Es una interpretación. ¿Quién valida esa interpretación de si ella entendió o no? ¿Quién valida esa Ella. interpretación? Ella, exacto, porque es la protagonista. Y ella lo validó en su Ahí puede ser, observación. profe, Sí. un ejemplo podría ser que un dato duro que el gato es molesto y el dato blando es que le tiene que conseguir un compañero o hacerle algún juguete, Ay, buena. No, ¿no? esa no es el dato blando, esa es, a ver, el dato duro del gato, bueno, también el gato molesto es una subjetividad, es un dato blando. El gato se me sube todo el tiempo en la falda para salir en la cámara, ese es el dato duro. El dato, la interpretación sería que el gato es molesto para vos. La sugerencia podés interpretar de que el gato es molesto porque le falta un compañero, o esa parte, ¿ves? Esa parte ya va a la parte más de análisis, porque lo vas a sacar de una teoría que habla que los gatos cuando se comportan así quieren estar con otro gato, no sé, ¿me entendés? O sea, te basás en otras teorías. Pero el dato duro sería que el gato se me sube a la falda para estar en la cámara. ¿Bien? Bueno, entonces, eso con respecto a la interpretación. Otra cosa, por ejemplo, Fabri observó que yo todo el tiempo juego con el pelo. O sea, antes, ¿cuántas clases hemos tenido? Hemos cursado toda metodología uno, creo que hemos cursado pedagogía juntos. O sea, recién ahora se dio cuenta que yo ni sabía, que yo jugaba con el pelo. Eso es observar. Fíjense que no siempre observamos. Bien. No siempre, la observación, por eso es un método, es poner toda la atención y todos nuestros sentidos, la vista, el olfato, lo que pasa es que acá en la virtualidad obviamente es distinto, pero en la presencialidad todos los sentidos están activos, ¿bien? Entonces, es poner todos los sentidos haciendo foco en algo. Y eso es súper difícil porque en la era que estamos somos muy dispersos, por el avance de la tecnología somos muy dispersos. Entonces, fíjense lo que es observar. Fíjense que es un trabajo, ¿o no? ¿No sintieron que era un esfuerzo mayor que tenían que hacer? Bien. Fíjense, por eso es un método, por eso no es observar, no es mirar. Bien. Bueno, de eso se trata la investigación, observar todo el tiempo, entonces más minucioso, con más detalle, todo, desde un documento hasta un análisis, todo. La observación es el método por excelencia de la investigación. Bien. Bueno, supónganse ustedes en ese registro denso, después lo suben a la notebook LM y ahí también, porque yo ahí metí todas tesis, pero supónganse que podemos meter también entrevistas, o sea, mezclar, cruzar los datos que se obtienen de las entrevistas con la documentación, con lo que querramos. ¿Bien? Y ahí está la triangulación, el entrecruzamiento de distintos métodos, instrumentos, perspectivas, o sea, lo que sea. Bien, bueno. ¿Qué tienen para la semana que viene? Traer la entrevista, si hacen entrevista o grupo focal, focus group o lo que sea. Si no se animan a hacerlo ustedes,
La idea es que empiecen antes a hacerlo con notebook. Si no, bueno, lo hacemos acá. Pero la idea es que la clase que viene podamos ver eso más o menos como analizado y podamos trabajar sobre la conclusión, ya con sus trabajos, ¿sí? Pero hagan, o por lo menos, si no lo alcanzan a aplicar, hagan las entrevistas entre ustedes, ¿bien? Háganla entre ustedes, no importa, no importa que no sean la unidad de análisis, o sea, la muestra real del proyecto, es un ejercicio, háganla entre ustedes. La entrevista sí o sí tiene que ir así, un ida y vuelta, así que traten de hacer ese ejercicio, no es una encuesta, ¿bien? Bueno, bueno chicos, ¿cómo fue la experiencia esta del registro denso? ¿Por qué se ríe Alan? ¿Complicado? Para dar clases como profesores tenemos que hacer esa observación más minuciosa, ¿sabían? Es necesario, es necesario. No hay forma sino de no detectar problemáticas y cuestiones y ver qué necesitan nuestros estudiantes, y sobre todo con los niños. Hay que ser muy observadores, ¿bien? Y no de los datos duros, o sí, del dato duro. Uy, Juan le pegó a Jorgito. La interpretación. Le pasa algo. Hay que abrir más los ojos porque algo le está pasando, ¿bien? No es que lo reto, lo acompaño para ver qué es. Bien, entonces es muy importante la observación en todo y más en las clases de educación física. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Saben entonces qué tienen que hacer para la clase que viene? Sí, La entrevista, profe, y ya tener hecho, con la notebook. ¿se puede traer ya transcripta, no? Sí, no, ¿O tiene que tráiganlo. Había que traerlo para esta clase. Lo Sí. que les decía a Lean, que ya empiecen a jugar con la notebook, con la IA. A ver qué. Bien. Bueno, si no, igual. Y las clases que viene seguimos con eso. Y cerramos el trabajo. Vamos a cerrar el trabajo la clase que viene. El TIF. Así ya está. Avancen con eso y cerramos la clase que viene y ya lo tienen listo. Y listo, ya está. Bien. Bueno. Bueno, Profe, ¿y el chicos. parcial cuándo dijo que era? El parcial es la semana que viene, no, la otra. Ah, Y esa semana se entrega el TIF. Entonces, en esa semana, lo que vamos a hacer con el TIF es darle una mirada general de la estructura, ya de todo el trabajo, ¿bien? Porque hemos ido por partes. Entonces, la clase que viene terminaríamos con la última parte y ya la otra, que es el parcial 2 le damos una revisada a todo que esté como en orden, por así decirlo, ¿no? Que ajustes, porque siempre, siempre se puede mejorar, siempre. Alan dice que, por ejemplo, con respecto a las tesis, dice que no se terminan, se abandonan, porque siempre hay cosas para mejorar, siempre, ¿bien? Por lo menos que esté completa dentro de lo que puedan. Bueno, y eso. Bueno, aprovechen que no tienen actividad para entregar, ¿sí? Tienen puntito extra los chicos que hicieron, que leyeron sus observaciones. Bueno, bueno, Lo prendimos a chicos, fuego a todo, profe, no nos ponga un punto. Encima que lo prendimos a fuego a todo, nos va a subir un punto, nos van a matar los chicos. bueno, no sé, no sé. Mm. Bueno, me escriben cualquier duda, ¿saben? Beso grande. Que estén muy bien, que tengan muy linda semana. Chao, profe, buena semana, chau, chao, chau. Chao. profe.